tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Soy Elo Bengoechea y es un verdadero placer reencontrarnos ya prontos, ya todo bien. Hoy, como siempre, tenemos un entrevistado de lujo. Como futbolista, fue bueno, salió campeón, jugó en varios equipos importantes, aunque él se define como normal. Nada, normal. Que su verdadero hallazgo, su verdadera virtud fue como entrenador técnico. Y las estadísticas así lo dicen, porque clasificó con 3 selecciones diferentes a un mundial. Ya les di bastantes pistas. Vamos a ver quién es y enseguida estamos con él. Entrenador colombiano, que en los años 80 se desempeñó como jugador en la defensa central y también en la primera línea de mediocampistas. Se inició como jugador en Atlético Nacional, equipo al cual considera su casa. También jugó en el Deportivo Pereira de su país. Luis Fernando Suárez, actual entrenador de la selección mundialista de Costa Rica, ganó la Conmebol Copa Libertadores de América como jugador el año 89 con el Atlético Nacional. Luego de ese gran logro para el fútbol colombiano, se inició como asistente técnico de Francisco Pacho Maturana. Es titulado en contabilidad y como técnico de fútbol. Como entrenador ha sido muy exitoso, clasificando a 3 mundiales con las selecciones de Ecuador para Alemania 2006, llegando a los octavos de final, con Honduras para Brasil 2014 y con Costa Rica para la Copa del Mundo de noviembre próximo en Qatar. Ha dirigido en Perú al Juan Aurich, donde tiene un gran recuerdo por las buenas campañas en las temporadas 2009 y 2010. Este último año incluso a nivel internacional con el elenco de Chiclayo. En el 2015 dirigió a Universitario de Deportes, donde no le fue bien. En esta oportunidad, en la entrevista, la palabra del DT colombiano, Luis Fernando Suárez. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a la entrevista. Es un verdadero placer estar con usted y compartir esta charla de fútbol. Muchísimas gracias, la verdad estoy muy satisfecho, muy contento. Y yo creo que a veces uno como que la satisfacción uno la puede magnificar dependiendo de cómo se logra. Esto fue después de un inicio muy complicado. O sea que el lograr lo que se logró con todas las circunstancias que se vivieron complicadas al principio, pues lógicamente esto le da a uno mucha más satisfacción. ¿Qué significa para ti dirigir una selección y clasificar a una Copa del Mundo? O sea, te sucedió en 3 ocasiones, en Ecuador, en Honduras y en Costa Rica, pero calculo que son experiencias completamente diferentes. Totalmente diferente. Y de pronto por las circunstancias que le menciono, esta de pronto hasta la disfruté muchísimo más. Pues la primera era como empezar a abrir algo, abrir brechas y eso, pues lógicamente viene desde el desconocimiento. Un poco uno a veces ni se la cree cuando está llegando al Mundial o clasificando al Mundial como se dio con Ecuador. Luego, cuando se da lo de Honduras, pues ya hay una situación diferente en muchos sentidos. Yo en Ecuador conocí a la gente desde antes. Claro. Con Honduras empecé a conocerlos, pero tuve el tiempo necesario como para mirar antes de empezar las eliminatorias, ya como que estaba muy adaptado al medio. Lo de Costa Rica fue totalmente diferente, porque yo llegué a escasos 2 o 3 meses de las eliminatorias y había que hacer un reconocimiento de todo, de la cultura de Costa Rica, casi que en segundos, y eso era muy complicado. O sea que, pues lógicamente las 3 son diferentes, las 3 se disfrutan de distinta manera. Lo de esta última la he disfrutado bastante más, porque creo que se ha hecho con mucha madurez, se ha hecho bajo una situación de aprendizaje constante, no solamente de parte de los jugadores, sino de parte mía, y eso pues lógicamente lo valoro bastante. Me estaba hablando de que si bien en cada vez se logró el objetivo, fueron totalmente diferentes. Le quiero preguntar por cada campaña en particular, qué recuerdos tiene de cada una y cómo lo encontró profesionalmente hablando, porque calculo que uno como profesional y como persona va evolucionando, mutando, cambiando. Yo estaba en ese momento en un equipo de Ecuador, llamaba Aucas, un equipo muy sencillo, humilde, pero el cual llevo en mi corazón. Claro. Siempre.
porque, bueno, por allí empezó todo lo que después me dio la posibilidad de ser seleccionado. Yo ya había tenido una experiencia a nivel de Ecuador, siendo asistente técnico de Maturana en la eliminatoria para el Mundial de Francia. O sea que ya tenía un conocimiento grande respecto a lo que era esto. Después se llegó por esas circunstancias, cuando uno le está teniendo una buena campaña como lo tenía yo con Aucas, y que en determinado momento Hernán Gómez, en una Copa América allá en Perú, después de un resultado algo raro contra Argentina, donde le hicieron muchos goles, él renunció. Sí. Y casi que estaba como, y bueno, el que está mejor de aquí es este colombiano que ya tiene como experiencias y por eso me llamaron. Bueno, se consiguió clasificar al Mundial, después hacer algo distinto a lo que había conseguido Hernán Gómez. Hernán Gómez había clasificado por primera vez a un Mundial a Ecuador. Y lo mío era, pues, lógicamente, no solamente la exigencia de clasificar al Mundial, sino de hacer algo más. Afortunadamente se hizo, eso fue importante. Lo de Honduras fue una recomendación de también un colega, Reinaldo Rueda. Él había trabajado en Honduras, había clasificado a Honduras a un Mundial. Cuando no siguió, pues le hablaron de alguna posibilidad de algún técnico y él pensó en mí. A veces no éramos muy amigos, ahora somos muy amigos, pero en esa época pues teníamos una relación muy formal. Y bueno, creo que no solamente nació una linda amistad, sino mi reconocimiento para él, porque confiar en una persona, eso pues lógicamente no es fácil. Buscar hacer algo que en determinado momento donde él quedara bien, no solamente yo. Claro. Bueno, entonces hice doble esfuerzo para que se pudiera conseguir. Afortunadamente se logró la clasificación a ese mundial. Y lo de ahora fue una situación en las cuales yo había hablado con Costa Rica hace 3, 4 años con la gente de Costa Rica, no llegamos a ningún acuerdo. En la parte económica básicamente. Quedó eso ahí, yo pensé que nunca más me iba a volver a llamar. Bueno, hubo un momento en que se alineó todo y afortunadamente se dio la oportunidad de hacerlo, pero era ya de hacer algo casi que un formato express, hacer algo distinto, totalmente distinto. O sea que son todas diferentes, son todas de mucho aprendizaje, son todas donde uno evoluciona. Yo creo que lo más importante también es eso, que las experiencias que yo viví en Ecuador son totalmente diferentes a las que yo viví ahora en Costa Rica, y eso es bueno, porque al final creo que uno, si está viviendo mismas experiencias es porque algo está haciendo mal. Sin embargo, en ese sentido también es de aprendizaje. Bueno, creo que ha sido bastante bueno todo esto y ha sido de una constante enseñanza cada selección. Te quería preguntar como entrenador, ¿qué tan diferente es el trabajo de selección con el de un club? A ver, hay cosas que todos podemos ver en cuanto a calendario, en cuanto a la dinámica, pero vos que estuviste en ambos lados, ¿cómo es? Cuando está con un seleccionado no puede trabajar. Bueno, nosotros tuvimos una cosa especial acá porque era necesario hacerlo. Le hablé de un formato express y básicamente lo que hicimos con los clubes fue pedirle a ellos que cortaran el torneo para poder trabajar. Hicimos algunos microciclos de trabajo. Pero ese no es el común. El común es que uno tiene una semana previa de los partidos, o menos, 4 o 5 días cuando hay fecha FIFA. Antes tenía 2 partidos, ahora son 3, o sea que hay menos trabajo para hacer. Entonces, creo que la diferencia que uno debe marcar como entrenador de una selección es que uno debe ser más estratégico que otra cosa, porque uno debe visualizar ese encuentro casi que en la mente, no tienes el tiempo necesario, a veces ni siquiera tienes el tiempo de entrenar. Llegan los jugadores, pues primero hay que recuperarlos porque están jugando en sus equipos, luego 2 o 3 trabajos tácticos como para decirles de qué manera se va a enfrentar el partido, y jugar el partido y después descansar para jugar todos los 3 partidos. O sea que es más estratégico, es más visualizarlo mentalmente y después dar un buen mensaje, que creo que es lo más importante. Si tienes, creo que lo primero, y lo olvidé, es saber seleccionar. Que uno tiene que ubicar o estar pensando qué clase de jugadores debo yo tener para jugar determinado partido, porque no son todos iguales. Entonces uno en determinado momento también saber seleccionar es muy importante, y cómo aplicar estratégicamente la capacidad de esos jugadores en cada partido. Claro, por el poco tiempo de trabajo y la exigencia
rápida, mientras que uno en un club puede trabajar toda la semana. Obviamente calculo que habrá bastantes variantes. Pero vamos a seguir hablando al respecto con Luis Fernando Suárez, de Costa Rica, de ir a un mundial, de ser DT, de muchas cosas más. Los esperamos. En Upal. Bienvenidos nuevamente a la entrevista. Estamos con Luis Fernando Suárez, director técnico de Costa Rica, quien dirigirá al equipo en el Mundial de Qatar. Clasificó tras el repechaje, tras haber vencido a Nueva Zelanda. ¿Qué espera Luis Fernando Suárez de este Mundial con Costa Rica? Espero muchas cosas, pero también espero que el grupo sea consciente de lo que tiene ahora. Yo creo que un poco lo que tenemos hoy es que vamos bien, pero que en determinado momento tenemos mucho por hacer, sobre todo en la mitad de campo hacia adelante. Eso es una, en la parte futbolística, que yo creo que se puede hacer. Después, en lo otro es que cada uno de ellos valore lo que se está jugando. Porque es muy fácil hablar sobre todas las cosas que se dan, sobre todo cuando tenemos un grupo como el que tenemos, donde juega España, donde juega Alemania, donde juega Japón. Entonces, está bravo. Si no eres capaz de afrontar desde el inicio, desde ahora, esa clase de compromisos, mejor no vamos. Yo creo que es lo más importante. Soy consciente, lógico, que hay otros favoritos. El favorito es España, el favorito es Alemania. Pero me parece que nosotros tenemos que buscar la competencia. Hay una cosa buena que tiene Costa Rica hoy, que la vivió, esta misma experiencia la vivió creo que todavía más fuerte en el 2014 en Brasil. Claro. Y lo pudo llegar y jugar y quedar de primero en el grupo. Y ahí hay 4 o 5 que ya vivieron esa experiencia. Navas, Ruiz, Borges, Calvo, Duarte, Campbell. O sea, que ya vivir la experiencia de ellos me parece que puede contagiar emocionalmente a los demás, como para decir, bueno, los partidos se ganan o se pierden jugándolos, y se ganan o se pierden después de jugarlos, no antes. Te pregunto ahora, ¿cómo será la organización de Costa Rica rumbo a Qatar? ¿Cuáles son los planes, la planificación que han creado? Como todas las elecciones, solamente hay una fecha fija en septiembre. Lo más probable es que haya unos partidos en Corea del Sur, es la posibilidad mayor, jugar un partido contra Corea del Sur y de pronto con otro equipo cercano de por ahí de la parte del oriente. Y después, a principios de noviembre, nos volvemos a juntar para estar más o menos el 17 en Qatar. Usted muy bien dice lo que es hoy. Va a ser un mundial totalmente diferente. Va a ser un mundial hecho en una sola ciudad, casi que en una sola ciudad, porque claro, ahí están todos los estadios. El más lejano está a 30 minutos de donde están esos estadios. O sea que totalmente atípico, porque vamos a estar las 32 selecciones en una sola ciudad. En donde yo he estado, pues nunca ha sido, a veces vuelos de 3 y 4 horas, por ejemplo, como claro, me tocó en Brasil y todas estas cosas. Hay que hablar. Es otra cultura, claro, o sea que hay que vivirlo de otra manera, hay que disfrutarlo. Al final creo que lo más importante es que a nosotros sí nos ponen como una sola burbuja y de ahí pues nunca nos sacan. Entonces vamos a jugar fútbol, pero sí va a tener su interés más especial, va a ser más atípico que cualquier otro mundial. ¿Cuánto sirve la experiencia de haber estado en Qatar en el repechaje cuando vencieron a Nueva Zelanda en Doha? ¿Cuánto sirve ya haber conocido dónde van a jugar? Sí, pues en determinado momento, pero creo que eso no es lo más importante. Lo más importante es que sepamos y que cada uno de los lugares sea consciente de lo que representa jugar por el país, por Costa Rica. Claro. Son jugadores ya grandes, jugadores que han hecho partidos en muchas partes, o sea que
El conocer que hay buenas canchas para todos es bueno, creo que al menos es un parte de tranquilidad, de que vamos a estar bien en los hoteles donde vamos a estar, porque los que conocí están muy bien, las canchas de entrenamiento espectaculares, o sea que creo que no hay desventajas para ninguno en ese sentido. Creo que todo va a estar bien. Ya lo otro es jugar bien. Claro, eso será lo fundamental, vivirlo como una fiesta, la máxima del deporte que pueda haber, ¿no? Consulta, que mucho se habla. El tema del clima, del desierto, del calor, ¿puede afectar? Será la primera vez que se va a jugar en un clima desértico, pero ustedes vivieron ya algo así. ¿Cómo se sintió en la cancha? Y no hay ningún problema. Bueno, la época que se va a hacer, pues lógicamente va a ser más fría, pero hoy, cuando fuimos, bueno, no afuera, la temperatura era 42, 43, 44 grados. Caliente. Pero estás en el hotel o estás en el autobús y pues lógicamente hay aire acondicionado. Claro. Pero cuando estás en el estadio, que el estadio está, que es destapado y sin embargo está el aire acondicionado, porque es el sistema de aire acondicionado es muy especial. Bueno, lo ves como algo raro, extrañísimo, pero espectacular. O sea que no hay, de verdad no hay ninguna queja respecto a eso. No vamos a tener problema ni para entrenar, ni para jugar los partidos. Solo hay una situación en la cual hay algunos seleccionados que van a tener que entrenar con unas canchas que son continuas. Le dicen cluster, le dicen, creo. En el caso, por ejemplo, nuestro, no lo vamos a tener. Nosotros antes, previendo algo, por allá en el 2019, el director deportivo viajó a Qatar y él se adelantó para tomar una cancha de entrenamiento que es un estadio donde vamos a estar nosotros solos. Pero hay algunos seleccionados que van a tener ese problema. Pues lógicamente eso es como que el único lunar que puede tener para nosotros los entrenadores, que no nos gusta mostrar los secretos, ¿no? Claro. Vivos, inteligentes, está muy bien. Veremos qué es lo que sucede. Lo importante, ustedes ya lo vivieron, que la temperatura no va a pasar nada y que aparte ya se ha jugado en otros lados a 40 grados, es cierto, no en un clima desértico. Espérennos un poquitito que enseguida volvemos con mucho más de la entrevista. Con Luis Fernando Suárez y vamos a seguir con la entrevista. Ahora vamos a hablar un poquitito de tu etapa como futbolista. Primero, ¿te quedás con tu etapa de futbolista o de entrenador? Esa respuesta es la más fácil de contestar. A ver. Como entrenador. Futbolista, fui muy común y corriente. Bueno, de todos modos fui campeón de Copa Libertadores de América y todo esto, pero la capacidad de que pues, como jugador, más o menos, no era un jugador utilitario, cumplía tácticamente algunos roles, sobre todo defensivos y nada más. Pero en el caso, y por esa razón nunca estuve en una selección juvenil, básicamente nomás, por allá en Paysandú, en Uruguay, y después no estuve en ninguna otra selección, pero cuando ya hablamos de ser entrenador de fútbol y sobre todo entrenador de selecciones, pues ya es otra cosa la que puedo mostrar, ¿no? A ver, un poco ya se definió, pero siempre intentamos hacer el ejercicio, sobre todo para los que son entrenadores hoy en día. Para los que no lo vieron jugar, ¿cuál fue su mejor talento? Bueno, yo empecé en una época en Colombia donde se habló mucho de la parte táctica, sobre todo con un técnico que llegó a Colombia que se llama Osvaldo Subeldía. Él fue el técnico de Estudiantes. Sí, claro. Y llegó con una cosa nueva para Colombia, que era la táctica, porque en Colombia a veces se jugaba era muy libre todo, entonces ya él nos puso a entrenar 2 veces a la semana, 2 veces en el día, perdón. Claro. Hablábamos mucho de jugar él hacía básicamente hombre a hombre por toda la cancha. Bueno, entonces, en el caso mío específico, yo jugaba de defensa central y pues, era fácil lo que tenía que hacer, era marcar al 9. Sin yo tocar la pelota, que no lo tocara el 9, básicamente. Entonces, por ahí me fue dando la cosa, pero empecé como a aprender lo que era la táctica. En Colombia empezó así la situación. Después llegó Bilardo, después llegaron algunos otros técnicos, ya por ejemplo llegaron los uruguayos y ya empezaron como 2 escuelas
a jugar ahí y de todo se aprende un poquitico. Llegó Luis Cubilla, llegó Mujica y entonces hubo algo que en determinado, de León. Y creo que lo más importante era como que ya empezamos como a ver que el fútbol no era solamente como un balón rodando por ahí, sino que había ciertas cosas, que había ciertas estrategias. Y eso me parece que fue lo más importante. El tener esa posibilidad de variabilidad en muestras o enseñanzas me puso a mí a pensar que era interesante lo que se daba. Que lo terminé siendo Francisco Maturano técnico de la selección de Nacional, campeón de Copa Libertadores, donde él tomó mucho también de esas dos escuelas y armó más o menos una cosa ya del fútbol prestado en determinado momento que nosotros teníamos con lo de Subeldía, Bilardo, Cubilla, Mujica, de León. Empezamos a identificar algo o a tener una identidad con Maturana y me tocó esa parte también a mí, o sea que por ahí creo que fui aprendiendo mucho a manejar todas esas circunstancias que se daban en el juego, ¿no? Te voy a traer un poquitito a Perú. ¿Cómo calificas tu paso por el Perú? Primero por Aurich y luego por la U. En Aurich bien, tuve más tiempo, bueno, se tuvo incluso un inicio en el Copa Libertadores interesante, bueno. Creo que fue potable. En Universitario no. En Universitario me fue mal. Pues por esa razón también salí. Muy rápido fue. O sea que fue una sensación agridulce. Pero es que son circunstancias que en determinado momento sabe uno que puede vivir. ¿No? Me parece que lo importante es haber tenido esa experiencia. Que no solamente la viví desde la parte futbolística, sino también de la parte cultural. Y uno aprende bastante. Bueno, el solo aprender de la comida peruana, por ejemplo, ya es algo para mí de aprendizaje total. Desde ahí quedé enamorado de la comida peruana. Y soy muy exquisito porque yo aprendí a comer en Perú, en Chiclayo. Chiclayo tiene la mejor comida. O sea que eso solo ya lo valoro como algo muy importante para mí. Eso dicen. Siempre dicen que la mejor comida del Perú está en el norte. ¿Volverías a trabajar aquí? Y también cómo fue ese momento en que en el repechaje se cruzaron las selecciones americanas, ¿no? Costa Rica y Perú. A mí me encantó siempre el fútbol peruano. No solamente desde que lo vi jugando en el Mundial del 70, de México, cuando Brasil quedó campeón, porque desde ahí ya yo empecé a ver todos esos jugadores y era una cosa espectacular. Después tuve la fortuna de jugar con algunos, no solamente con uno, no solamente con varios, sino con para mí el más que me llenaba a mí la vista, César Cueto. Tiene una técnica espectacular. Yo estuve en Nacional y estuve también en Pereira jugando con él. Guillermo La Rosa, hubo varios peruanos que estuvieron por Colombia y que yo me divertía los ojos, me gozaba verlos jugar. Entonces, siempre me quedó la sensación que después lo corroboré cuando fui a Perú y vi, la condición técnica del peruano para mí era la mejor de Sudamérica, o es la mejor de Sudamérica, es una cosa increíble. El disfrutarlo me parece que es espectacular, o sea que lo vi bien, me gusta mucho lo que es el fútbol peruano. El llegar a Qatar y encontrarme con un montón de personas, empezando por Ricardo Gareca, que cuando yo estaba en Universitario él ya estaba empezando con la selección, con su asistente técnico Sergio Santín, que somos amigos de hace 40 años, jugamos juntos también. Una muy linda amistad. Entonces, y después me encuentro con los muchachos con los que trabajé, unos en Chiclayo, otros en Universitario, y cuando nos vemos hay una sonrisa de por medio y eso te da alegría. O sea que la verdad que fue muy linda esa experiencia. Fue el día anterior al partido de Perú, y lo único que yo les deseaba de corazón era que ojalá que se pudiera clasificar, porque fue una buena experiencia con los jugadores. De verdad lo viví bastante bien. ¿Le parece si vamos al de pared, esa especie de ping-pong donde le hago una pregunta simple o le doy a elegir entre dos cosas y me dice lo primero que se le viene a la cabeza? Atlético Nacional. Mi casa.
el mejor futbolista colombiano es... Carlos Valderrama. Qué bueno que lo tuvimos. Acá abrimos la entrevista con él. El título que más recuerda. La Copa Libertadores de América. ¿Qué significó esa copa? Que mostrábamos que éramos los mejores en América y eso ya para Colombia era una cosa espectacular. Londres 2012. Y una experiencia distinta, Olimpiadas. Y eso es como algo que faltaba por terminar, por hacer. Solamente me falta una cosa, es siquiera pasar una segunda ronda en Copa Libertadores de América, que nunca lo he hecho. ¿Un sueño o un objetivo por cumplir? No tengo. No es una situación. Yo creo más en los caminos que en los sueños. Creo más en cómo se consiguen las cosas. El objetivo es lo menos importante. Un referente como entrenador. Hoy Klopp. Antes mi papá, Maturana. Luis, le quería agradecer por esta charla de fútbol, por este momento ameno. Más que una entrevista, realmente para mí por lo menos fue como una conversación donde nos contó muchas experiencias. Fue un placer, un privilegio, así que nada. Muchas gracias y la mejor de las suertes para todo lo que se viene. Con muchísimo gusto. Por favor, me saludas a Pablo. Dale un abrazo de parte mía. Un abrazo, que estés muy bien. Serán dados. Y a ustedes los dejo y en breves nos volveremos a encontrar. Un beso enorme.